Hola, muy buenos días. Este es el relato del capítulo 2 del libro de Jesús el Cristo. Muy bien, el título de este capítulo, del capítulo 2, es Preexistencia y Preordinación del Cristo. En esta ocasión, el autor eh, empieza relatando eh, un estudio de lo que fue una guerra en los cielos. Es decir, eh, el inicio, por decirlo de alguna manera, el inicio de cuándo fue determinado o destinado, en este caso preordinado, Jesucristo para ser el Salvador de este mundo. Esta es una historia muy interesante porque generalmente pues no tenemos conocimiento de ello o al menos no le damos la importancia que tiene. Pero es muy importante entender primeramente que Jesús fue preordinado y que Él vivió espiritualmente antes de nacer, pues para que podamos entender todo lo demás. Es decir, el por qué Él vino a este mundo tiene una razón y el capítulo 2 lo explica. Además, obviamente, de la razón que tiene su misión de salvar al mundo del pecado, básicamente el otro por qué es cómo es que él fue destinado, determinado a ser el salvador de este mundo. Muy bien, quisiera empezar leyendo un poquito lo que dice la lección. Déjenme decirles que el autor de este libro, en este capítulo básicamente, utiliza mucho las escrituras. Y, y es que en las escrituras habla de esta preordenación, habla de este mundo espiritual, habla de la preexistencia de Jesús. Y entonces, bueno, pues él se basa en estas citas que ahorita voy a compartir con ustedes para poder abordar el tema. Él empieza diciendo así en el capítulo 2, dice, afirmamos, basados en la autoridad de las Santas Escrituras, que antes de nacer en la carne, existía con el Padre el ser conocido entre los hombres como Jesús de Nazaret. Esta es la primera declaración que hace el autor y, y esta afirmación dice que está basada precisamente en las escrituras. Entonces, él primero establece esta enseñanza. Ese hombre que vivió en la tierra y que se llamó Jesús y que después pasó a ser el Cristo debido a su misión salvadora por medio del Getsemaní y por medio de la cruz, ese Jesús existió antes de nacer. Esa es la primera parte. Y entonces él empieza relatando cómo es que ese Jesús fue al final el que fue enviado a esta tierra. Bueno, voy a hacer entonces un breve relato y después me voy a las escrituras. James C. Talmage, el escritor de este libro, dice que antes de que el mundo fuese, hubo una gran guerra en los cielos, hubo un concilio. Guerra y concilio, ¿no? Porque al final del día creo que ambas cosas se dieron como tal. Eh, ese concilio lo voy a nombrar con los nombres que conocemos y después que lean las escrituras esto mismo, voy a hacer la relación.
Ese concilio en los cielos se dio entre tres personas: el Padre Celestial, Jesús y Lucifer. Esos tres personajes fueron los que intervinieron de manera directa en este concilio. El Padre era el Padre Celestial, el Dios, y Jesús y Lucifer eran los hijos principales en ese momento de el Padre Celestial. Y entonces el relato es así. El Padre Celestial expone un plan de que todos los espíritus que él había creado y que se habían creado, incluyéndolos a ellos, a Jesús y a Lucifer, todos iban a venir aquí a la tierra. Esa es la historia, ¿no? Todos. Y entonces, todos ellos necesitaban a alguien que los ayudara aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todas las personas, o sea, nosotros, íbamos a cometer errores, faltas. Y entonces necesitábamos a alguien que nos ayudara a superar esas faltas. Y no solamente como el arrepentimiento del pecado, porque eso era lo principal, sino como aún los dolores, aún las enfermedades, aún los duelos, los pesares, todo lo que pudiera al ser humano ponerlo en una situación de dificultad, terrenalmente hablando, alguien tenía que venir a ayudarlos. Ese era el plan. En general, ese era el proyecto, vamos a decirlo así, el proyecto del Padre Celestial. Enviar a todos esos espíritus, enviarlos aquí a la tierra, pero que alguien viniera a ayudarlos. Y tenía que ser alguien especial, de la confianza de Dios, del Padre Celestial. Entonces, dado este planteamiento, hubo dos personajes que fueron Jesús y Lucifer. Ellos dijeron, primero dijo Lucifer, se adelantó y dijo, bueno, envíame a mí. Yo te prometo que todos los voy a ayudar. Y te prometo que todos regresarán contigo en las mejores condiciones. Pero necesito yo algo, les dijo Lucifer. Necesito que me dé los créditos a mí. Las palabras que él utilizó, dijo, sea pues para mí la honra, ¿no? Y bueno, entonces, después de que habló Lucifer, habló Jesús. Y su planteamiento fue muy similar, pero hubo una gran diferencia. Lo mismo le dijo, Padre, yo te prometo también que voy a ir, voy a ayudar a la gente, voy a hacer que todas las personas encuentren el camino bajo mis enseñanzas para que regresen contigo aquí. Pero a diferencia de mi hermano, yo no quiero la honra, yo no quiero los créditos. Simplemente lo voy a hacer
por amor. Y bueno, esa fue el concilio, ¿no? A ver el Padre Celestial qué decidía. Y bueno, la decisión que el Padre Celestial tomó fue la de Jesús. Porque, entre otras cosas, esa oferta de Jesús incluía que todas las personas en la tierra iban a tener su libertad para escoger lo que hoy conocemos como el libre albedrío o el albedrío. Sin embargo, Lucifer, él no contemplaba esto para nosotros. Él contemplaba que sí nos iba a llevar de regreso al Dios, al Padre, pero nos iba a obligar a hacer las cosas correctas. Entonces, utilizando un poquito de lógica, pues yo creo que no tenía sentido la vida. Si nos iban a obligar a regresar, pues qué caso tenía venir, ¿no? Mejor quedarnos allá y ya. Entonces, hasta eso, ¿no? Tenía lógica. Y el Padre Celestial eligió a Jesús, porque él dijo, no, yo no quiero obligar a nadie. Yo quiero que todos regresen por su propia voluntad. Y es así, queridos amigos, que inicia James E. Talmage el relato de la preexistencia y la preordinación de Jesús. Él fue elegido en ese concilio que sucedió, no sabemos cuándo, pero sucedió antes incluso de que el hombre llegara a la tierra. Muy bien, ahora quiero citar algo de esto en la Biblia, en el libro de Isaías. En Isaías, en el capítulo 12, todo el capítulo 12 habla de esto, de este concilio. Yo voy a citar algunos versículos. Vean, por ejemplo, el versículo 4. Bueno, voy a citar desde el 1 hasta el 9. Y de ahí voy a hacer algunos comentarios. Versículo 1 dice, y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Según los que interpretan la Biblia, que han tenido la oportunidad de darnos luz, los profetas, vaya, esa mujer tiene varias interpretaciones, pero entre ellas es la iglesia de Cristo, su iglesia aquí en la tierra, esa mujer de la cual habla Juan el Revelador en Apocalipsis, estoy en Apocalipsis, capítulo 12, no Isaías, Apocalipsis capítulo 12, esa mujer de la que ve Juan, esa mujer es la iglesia. Y cuando dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría por dar a luz. También se dice que es el pueblo de Israel o Jerusalén, porque ahí fue donde nació Jesús y dio a luz al hombre que iba a venir a la tierra. Juan ya estaba viendo todo lo que iba a pasar en estos tiempos, es decir, en la época de Cristo. Dice, y apareció otra señal
en el cielo, he aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí es donde debo hacer un alto. Esa tercera parte de las estrellas del cielo se entiende que es la cantidad en porcentaje, en proporción, perdón, la tercera parte de las personas, espíritus, que decidieron seguir el plan de Lucifer. Debo decirles también, regresando a esa historia, que al final, cuando ya Dios se decide por Jesús, entonces Lucifer se enoja. Y hubo personas que sí creyeron en él y dijeron, no, yo quiero seguir a Lucifer. Y entonces siguieron a Lucifer, pero el Padre Celestial a él, a Lucifer y a Jesús, perdón, a él, a Lucifer y a las personas que lo siguieron, los castigó no teniendo un cuerpo, como nosotros. Y a las otras partes, a las otras 2/3 partes, que sí aceptaron seguir el plan de Jesús, se entiende que todas las personas que estamos sobre la tierra, es decir, los que tenemos un cuerpo. Entonces, esta cita de la tercera parte de las estrellas, de una tercera, es la cantidad de personas en proporción que hicieron caso al plan de Lucifer. Y sigue diciendo, y ella dio a luz un hijo varón, o sea, Jesús, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, o sea, lo que pasó con Jesús, ¿no? Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí las sustentasen durante 1260 días. Bueno, esto es simbólico, ¿verdad? Además, los tiempos de Dios no son los mismos de nosotros. Y la mujer huyó al desierto, dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Aquí es, ¿verdad? Esa batalla en el cielo. Y luego en el 9 dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Al decir arrojados significa que no llegaron como todos nosotros llegamos. Ellos fueron arrojados, pero solamente como espíritus. Y todos los demás que siguieron el plan de Dios fueron arrojados. Fueron enviados, no arrojados, enviados, en este caso, con un cuerpo. Y son los que decidimos, todo el género humano decidió seguir allá arriba en ese concilio el plan de Jesús. Muy bien. Bueno, después de esta historia, en donde sabemos cómo fue decidido que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, James de Talmage, en el capítulo 2 de aquí de Jesús el Cristo, empieza a hablar sobre la preexistencia como tal de Jesús, porque es muy importante también
tener claro, bueno, ok, hubo un concilio, pero Jesús sabía y enseñó acerca de la preexistencia. Sí, sí lo enseñó. Y aquí quiero compartir contigo, querido amigo, un poquito de esto. Ahora vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan. Dice así: en el principio era el Verbo. ¿Cómo que era el Verbo? Bueno, acuérdense que él hablaba con los profetas del Antiguo Testamento y les enseñaba lo que había de ser y lo que iba a hacer también. Pero él hablaba desde el cielo, les revelaba todavía como espíritu, pero ya entendiendo su misión. Por eso es que en el principio solamente era el Verbo, era el que hablaba. Bueno, y el Verbo estaba con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios, es decir, también era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. O sea, aquí ya habla de dos. A lo mejor el versículo 1 deja un poco confuso que Jesús era el mismo ser que el Padre Celestial, pero ya en el 2 lo aclara. Dice, en el principio estaba con Dios. O sea, eran dos personas, el Verbo y Dios. Pero el Verbo también era un Dios, dijo el versículo 1. Entonces era Jesús y su Padre Celestial. Los dos como dioses, pero uno de ellos el Hijo y el otro el Padre. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Sí? Jesucristo fue parte de la creación de este mundo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante, ¿no? Es decir, todo lo que está en la tierra, toda la materia orgánica en el universo, toda fue hecha por Jesús, el Verbo, el que en un principio estuvo con Dios antes de la fundación de este mundo. Jesús ayudó en la creación de este mundo. Así es de que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Fue creado por Dios. Cielo, mar y tierra. Aire, agua, fuego, todo lo que conlleva estos elementos, todo fue creado por Dios. Es bien interesante saber esto porque cuando entendemos este poder que Dios tuvo y su Hijo Jesús al poder crear este mundo, pues imagínense la confianza que uno puede ya depositar en estos seres. ¿Qué más no podría hacer Jesús si Él creó todo esto? Incluso nos creó a nosotros. Entonces, creo que confiar y depositar nuestra confianza en Jesús, creo que es una buena decisión. Entonces, James de Talmage sigue hablando de las Escrituras para seguir explicando la preordinación de Jesús y su preexistencia. Ahora cita a Pablo en la epístola, en la primera epístola a Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación,
ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice el versículo 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, Pablo entendía también, y se lo dijo a Pedro en esta primera epístola que le manda. Lo voy a decir otra vez porque me gusta mucho. Dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, queridos amigos, no hay mucho que pensar. Jesucristo es el Hijo enviado por Dios para salvarnos. Lo único que hay que hacer es buscarlo, es seguirlo, es hallar su iglesia, es hacer convenios con Él, es lograr pasar las pruebas en la tierra con su ayuda, con lo que Él nos dejó, con lo que Él nos regaló, el mejor regalo, que fue su expiación. Ningún otro regalo que yo he recibido en este mundo se asemeja al regalo que Cristo me dio, que fue el de su expiación, su sacrificio, su sangre expiatoria. Entonces, queridos amigos, él ya venía ordenado de allá arriba para hacer todo lo que hizo y para mostrarnos el camino de regreso al hogar celestial. Aquí mismo quiero citar ahora, ya casi para terminar, quiero citar unas palabras del Elder Talmas. Dice así, aún más impresionantes y a la vez más verdaderamente concluyentes son los testimonios personales del Salvador respecto a su propia vida preexistente y de la misión entre los hombres para la cual él había sido designado. O sea, hay testimonios de Juan el Revelador en Apocalipsis, hay testimonios de Pablo, hay testimonios de Juan, el que escribe, pero dice que aún todavía más contundentes son los testimonios del mismo Jesús. Continúo leyendo, dice, nadie que acepte a Jesús como el Mesías puede rechazar lógicamente estas evidencias de su naturaleza eterna. Queridos amigos, Jesucristo también habló de su existencia preterrenal. Por ejemplo, Jesús, lo escribe Juan, ¿no? Obviamente, pero Jesús dijo, Juan escribe que Jesús dijo, en el capítulo 8 dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, aquí está hablando con sus discípulos y él mismo les dice antes, porque ellos no querían, los judíos no querían otro personaje, no creían más allá de Abraham, de Isaac, de Jacob. Obviamente ellos tenían el Antiguo Testamento y en eso se basaban. Entonces llega Jesús y dicen, no, espérate, pero pues lo que tenemos es
Ya lo tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo vienes tú a decirnos que tú eres el enviado? Es más, lo que nosotros esperamos es un Salvador físico, no espiritual. Ellos creían que les iba a llegar un rey que los iba a salvar de su opresión de los israelitas. Nunca entendieron que quien venía era es decir, que de quien hablaban los profetas Isaías, Abraham, Isaac, Jacob, que de quien hablaban era de Jesús. Y de ese sacrificio que hablaban era del sacrificio que en la cruz y en el Getsemaní no se entendía. Y entonces Jesús pues les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aún así, muchos no entendieron, pero lo interesante de esta cita es que él declara su preexistencia terrenal y que él estuvo antes de estar en esta tierra, él estuvo con el Padre Celestial planeando lo que iba a venir a hacer aquí. Y le dijo el Señor, bueno, esta cita es una historia que se desarrolla aquí en América, ¿sí? En el libro de Mormón, en Éter, dice así, y le dijo el Señor, ¿creerás las palabras que te hablaré? Y él respondió, sí, Señor, sé que hablas la verdad. En el versículo 14, he aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y soy el Hijo. Y es que para ese entonces, acuérdense, esta historia es cuando ya Cristo estuvo aquí en América, de esta historia del libro de Mormón. Pero él mismo dice, yo estuve también con el Padre antes de nacer. He aquí este cuerpo que continúo leyendo, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Aquí nos habla acerca de la creación del hombre, que él creó al hombre junto con Dios, creó, él estuvo en esos 6 días de creación y nos creó y nos dio un cuerpo igual al de él, dice, la misma forma. Obviamente, él ya es un ser glorificado, perfecto, y ya resucitó, por lo tanto es inmortal. Nosotros no. Pero algo interesante es que sí somos a semejanza física y espiritualmente, tanto del Padre Celestial como de Jesucristo. Quiero terminar con lo siguiente. Dice, citar al capítulo 2 otra vez de Jesús el Cristo, del cual estoy hablando, o del cual estuve hablando ahorita. Los hechos principales que guardan relación directa con el tema de la, o en consideración, es decir, el tema de la preordinación, y de los cuales testifican los pasajes que ya estuvimos citando son, número 1, que el Cristo se manifestó a sí mismo mientras se hallaba todavía en su estado preexistente. Obviamente, él se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él vio a Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los grandes profetas. A todos los grandes profetas Jesús se les manifestó.
Entonces concluimos con todas estas citas que él ya hablaba antes, Jesús y el Padre Celestial con los profetas. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Y que declaró, sigo leyendo, y que declaró haber sido escogido desde la fundación del mundo para ser el Redentor. Entonces, él habló antes, pero también habló después. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Mormón, en las escrituras modernas, que él mismo declaró con sus propias palabras. Ya no eran las palabras de los apóstoles ni de los profetas anteriores. Ya eran su voz en las escrituras modernas, Nuevo Testamento, libro de Mormón. Él dice, lo vuelvo a decir como él decía, declaró que haber sido escogido antes de la fundación de este mundo. Entonces, queridos amigos, hoy quiero solamente terminar este relato del capítulo 2 diciéndoles que Jesús no fue una casualidad en este mundo. Jesús no vino a engañar a la gente diciendo como cosas que no son. Él ya venía ordenado desde arriba para enseñarnos. Esta preexistencia y esta preordinación nos ayuda a entender que Jesús sí es del cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento y que con él se cumplieron todas las profecías y que el último gran sacrificio que se le pidió al mundo fue el sacrificio de Jesucristo. Hoy ya no nos piden sacrificios de sangre. Hoy ya no nos piden sacrificios en la cruz. Ahora el Señor Dios, el Padre Celestial y Jesucristo nos piden corazones quebrantados, arrepentidos, espíritus contritos, humildes, sencillos, dispuestos únicamente para corresponder a ese último gran sacrificio que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo por todos nosotros. Ahora no nos piden a la oveja primogénita o al cordero primogénito más bonito y más gordo, matarlo como sacrificio a Dios. No, ya esos sacrificios ya terminaron. Ahora nos piden que podamos ser fieles a Cristo, a sus enseñanzas, seguir sus enseñanzas, su voluntad, con la única mira puesta en la vida que viene después de esta vida. De eso hablaremos más adelante. Testifico de ello, doy mi testimonio. Sé que Jesucristo vive. Sé que nació en la carne, pero existió antes de venir a esta tierra. Gracias, amigos, por haberme escuchado. Realmente me siento muy feliz de seguir compartiendo estas enseñanzas contigo y estos aprendizajes y estos testimonios. Si te gustó, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal. Realmente, si lo haces, vamos a poder llegar a más gente, a más personas, y vamos a poder ayudar a que Cristo entre en la vida de muchas más personas. Nos vemos en la próxima, amigo.
Que tengas un excelente día.